Aquí conversamos el porqué de nuestro comportamiento y la vida como la conocemos. Un espacio de preguntas y opiniones para entendernos y entender nuestra cotidianidad. Hablando de la mente, hablemos personalmente. Hola, bienvenidos otra vez aquí a Personalmente. Hoy estamos reunidos para hablar de un tema súper interesante. Estamos muy contentos de estar tocando este tema en el programa. Es uno de los conceptos fundamentales de la psicología y hoy queremos hacer como digamos que una charla un poquito más breve donde podamos tocar este tema casi a fondo, de la manera, digamos, más profesional posible. Debo decir que todos estudiamos un poquito como para poderles hablar desde, digamos, unas bases teóricas más sólidas y pues todo como muy basado en todas las teorías que encontramos. Ustedes ya saben que esta disciplina de la psicología se basa en muchas teorías, entonces no es como que haya algo 100% comprobable o muy poquitas cosas lo son, pero hay teorías que son muy sólidas y pues en esas nos vamos a basar hoy. Vamos a hablar de un conjunto de categorías o conceptos que engloban lo que comúnmente conocemos como autoestima. Pero pues en el programa nos vamos a dar cuenta que realmente lo que es autoestima es una pequeña categoría de muchos procesos diferentes que tienen que ver como con estos conceptos que son pequeñitos y que nosotros en el gremio de la psicología a veces conocemos como los autos y bueno, ya vamos a ver por qué los llamamos así. Antes de entrar de lleno pues con el tema, quisiera saludar a mis compañeros, empezando por Mari. Mari, ¿cómo has estado? Hola Nata, muy bien afortunadamente, empezando otra vez confinamiento obligatorio aquí en la costa, en Barranquilla donde estoy yo. Pero bueno, aparte de eso, súper bien. ¿Y tú? Sí, Mari, muy complicado. Bueno, para los que estemos aquí en Colombia, sabemos que estamos otra vez como en un pico de pandemia. La situación está muy compleja, pero bueno, nada, o sea, hay que mantener el autocuidado. Y nada, Mari, no, yo muy bien, afortunadamente muy bien, muy contenta pues de estar el día de hoy grabando para todos los que nos escuchan. Bueno, y Juli, cuéntame cómo has estado. Hola Mari, hola Nata, hola oyentes, espero que estén muy bien ustedes. Yo pues en general está muy bien, obviamente aquí también sobrellevando esta situación del COVID, pues obviamente no, pues no tengo, porque ya me dio una vez, quién sabe si me dará segunda vez, pero estamos muy bien luchando por todo esto, ahí vamos construyendo cada día nuestra vida y muy contentos de estar nuevamente aquí en el programa para hablar de ese tema que realmente es muy bueno para aclararlo y que es vital para nuestra vida. Bueno, Juli, eso me alegra mucho. Y nada, pues para quienes nos están escuchando, como les estaba contando ahorita, pues empezando el programa, el día de hoy lo que vamos a hacer es tocar como muy por encima, pero también con cierta profundidad, los conceptos que queremos traerles el día de hoy y cada uno de nosotros se va a encargar más o menos de dos de ellos para irlos explicando. Entonces, pues vamos a comenzar explicando como el concepto más general, que sería el autoconcepto. Bueno, en términos generales, el autoconcepto es una cantidad de creencias, de percepciones que tenemos de nosotros mismos que se van, digamos que, desarrollando a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos socializando, que vamos teniendo también mayor relación y mayor profundidad con nosotros mismos. Digamos que este concepto funciona en todas las esferas de nuestra vida, que es cómo nos vemos a nosotros mismos en la parte emocional, en la parte social, en lo físico, en lo cognitivo, digamos que en todas estas categorías de nuestras vidas, en todos estos contextos. Obviamente hay unos conceptos de los que hablaremos más adelante que son más específicos de algunos contextos que de otros, pero como dijo Nata, esto es lo más general, el concepto más general del que vamos a hablar, por donde se empieza, el principio. Este concepto que tenemos de nosotros mismos se va estabilizando, pero es dinámico, o sea, es cambiante, es muy sensible al ambiente, ¿sí?
Es muy fácil que tú vayas cambiando percepciones que tengas de ti mismo con respecto al grupo en el que estés, con los amigos con los que estés, con la opinión que tenga tu familia de ti, etcétera. Digamos que ese es el concepto principal por el que nos empezamos a guiar y es muy importante, aparte de todo. Listo. Para continuar, después de ya tener claro lo que es el autoconcepto que nos estuvo explicando Mari, vamos a seguir definiendo la categoría de autoestima, que es probablemente con la que más confusión podemos tener de pronto en la cotidianidad. Creo que es la más utilizada y se usa mucho para englobar muchas cosas que realmente van aparte. Entonces, la autoestima puede definirse como la valoración de ese autoconcepto, es decir, lo que evaluamos o cómo valoramos todas esas percepciones o creencias que tenemos de nosotros mismos en todos los diferentes ámbitos que conforman nuestras vidas, como nos explicaba Mari muy bien ahora. Es muy importante reconocer de la autoestima una cosa, y es que es una dimensión puramente evaluativa. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener tanto percepciones positivas o percepciones negativas de aprobación o de desaprobación frente a todas estas categorías, frente a, bueno, no sé, cómo nos sentimos en el ámbito relacional, cómo nos sentimos en el ámbito personal o en el ámbito afectivo con nuestra pareja. Siempre va a ser una categoría de valoración. O sea, o me siento bien, digamos que de una manera positiva, o lo veo con una percepción totalmente negativa y no me siento bien con lo que sea pues que esté valorando en el momento. Digamos que pienso que es importante aclarar que tener una alta autoestima o una buena autoestima no es solo estar conformes con la imagen que vemos de nosotros mismos en el espejo o con la referencia, digamos, física que tenemos de nosotros mismos, como con la fotografía interior que tenemos de quiénes somos. Esa es la confusión principal. Resulta que eso es un concepto que se llama autoimagen y que también les voy a hablar un poquito de eso para tener ambos conceptos claros y diferenciados. La autoimagen es solo una categoría de la autoestima y del autoconcepto. O sea, es solo una partecita. La autoimagen sí es esa representación mental que tenemos de nosotros mismos y a menudo es basada en todas esas características que pueden ser observables en todo lo físico. Como les decía ahora, es como una foto interna, una foto mental que tenemos pues de nosotros mismos, ¿cierto? Esa autoimagen también puede contener creencias, puede tener internalizaciones de juicios ajenos, o sea, lo que pensamos que otros piensan de nosotros. Y por eso es importante definir que la autoimagen se puede clasificar en tres tipos, según obviamente todas las teorías, digamos, que estuvimos leyendo, pues que engloban lo que es autoconcepto, autoestima, todo esto. Se puede clasificar en tres tipos. La que resulta de cómo yo me veo a mí misma, esa es una. La que resulta de la forma en que otros me ven a mí, esa es la segunda. O la que resulta de la forma en que yo percibo que los otros me están viendo. Digamos que la última es un poquito confusa, pero realmente lo que es diferente es que una se basa en lo que los otros realmente ven de mí y la otra se basa en la percepción que yo tengo de ese juicio que están haciendo los otros sobre lo que ven en mí, ¿cierto? Entonces, bueno, eso sería como para diferenciar ahí súper clave. Autoestima ya sabemos que es que es una valoración, o sea, que es una dimensión positiva o negativa, aprobación o de desaprobación. Y autoimagen es esa fotografía interna y se clasifica en esos tres tipos que les acabo de explicar. Bueno, interesante lo que menciona Nata en cuanto al tema de autoestima y autoimagen. Son ciertos componentes muy teóricos que nos ayudan a resolver la duda de este concepto. Incluso pues quiero argumentar aquí algo cortico. Toda autoestima es, digamos, el tema de que si yo estoy bien físicamente, ¿no? Pero la autoestima, como lo plantea Nata también, conlleva a muchos aspectos, los cuales es el ser. Lo físico también cae ahí, pero hay otras más cosas profundas que nos enseñan a saber que realmente nos queremos. Y no tanto nos queremos, sino que hay una estima, que es la palabra correcta. Entonces me parece muy interesante como lo plantea Nata y, y es algo que nos queda, digamos, muy claro en cuanto al tema de autoestima y en cuanto también al tema de autoimagen.
Bueno, ahora vamos a otro de los autos que yo pienso que es muy indispensable y más que todo en esta sociedad de consumismo, porque luego que hoy en día estamos en una sociedad de consumismo en cuanto al tema del mercado, también hay que mencionar en cuanto al tema de sustancias psicoactivas, cuanto al tema de lo que vemos, de lo que consumimos en medio de la televisión, porque pues incluso el consumismo también puede ser mediado por incluso las series que tanto nos llenan o los videojuegos también. Y a este me quiero referir un poco es al tema del autocontrol. ¿Y por qué quiero, digamos, iniciar, digamos, con este tema del consumismo y todo esto? A ver, a veces las personas, digamos, colocando un ejemplo, por ejemplo, de lo que es el autocontrol para hallar un concepto ahora, cuando, por ejemplo, tú gastas tanto en cosas, digamos, incluso por colocar el caso en ropa o en algo así, y la persona, digamos, empieza a tener como ese problema financiero, uno que dice, ¿por qué me puede estar pasando esto? Entonces, ahí es donde se le recomienda a la persona aplicar el autocontrol. Pero, ¿qué es eso? Obviamente, y que darle como un concepto muy claro a este tema del autocontrol. El autocontrol lo que busca inicialmente es controlar todos estos aspectos que son emociones, pensamientos, comportamientos, también incluso los deseos que tenemos en nuestras vidas, de lo que deseamos, incluso vimos tanto en las fantasías, de todo ese tipo de cosas, de lo si lo podemos lograr, de que yo quiero tal cosa, pero todo esto hay que saberlo, la palabra indica gestionar y ahí es donde pienso sacar el autocontrol. Por ejemplo, voy a hablar de cada uno en el tema de las emociones. A veces las personas suelen ser, digamos, en dos aspectos, que sí, racional y emocional, pero cuando caemos en un aspecto muy emocional y que somos tan emocionales, posiblemente actuamos bajo esa energía que nos mueve, porque la emoción es una energía que prácticamente caemos, por ejemplo, cuando la persona está cuando le da rabia. La rabia puede conllevar a una ira, que la ira obviamente puede ya autoagredirse uno mismo o agredir a otra persona o tener un comportamiento un poco fuerte. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, le da la rabia y lo que empieza a caer el autocontrol es gestionar eso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos controlar las emociones? Cayendo desde el autocontrol, no diría, bueno, respira hasta 10, tómese algo, grite, respire, ¿cierto? Hay muchos estilos de eso. Ahí es donde uno empieza a mirar como el tema del autocontrol. En cuanto al tema emocional, también y cuando la tristeza en excesivamente, cuando hay conducta de llanto, posiblemente también hay que manejar el tema del autocontrol. ¿Cómo? Busque las mismas estrategias. ¿Para qué? Para reducir esos niveles emocionales que nos conlleva a situaciones que nos puedes desmoronar o puede incluso ponerlos en una tensión emocional. En los pensamientos a veces, como decía un profesor mío, los pensamientos suelen ser esa loca que anda en nuestra cabeza. ¿No les pasa que, por ejemplo, su pareja sale, digamos, a una reunión digamos, en el caso mío como hombre, la pareja mía sale a una reunión con amigos y uno se pone a pensar, estará con otro, estará con otro, estará con otro, o tal cosa. O por ejemplo, una situación que pase, que te dijo algo tu pareja y que te ponga maluco y que tú tenga pensamiento todo el día excesivo y eso te pone maluco. ¿Por qué? Porque por el pensamiento prácticamente se puede llevar a una conducta o un comportamiento. Entonces, ahí también es bueno gestionar los pensamientos. Ser consciente de ellos es uno de los factores importantes para manejar autocontrol. Ser consciente de tu pensamiento para poderlos manejarlos. Y también ser claros en cuanto al tema de cómo llevarlos y cómo procesarlos, porque no simplemente podemos estar todo el día pensando en algo que nos perjudica, que incluso nos puede tener una alteración emocional. Ahora en los comportamientos, vamos a un exceso, vamos a un tema de consumo de sustancias. Es un tema obviamente, como yo pienso que lo hemos mencionado en el programa, en uno de los programas que hicimos hace tiempito, cuando tú consumes constantemente y sientes que te hace un daño, sientes que tú no progresas bien, ¿tú cómo haces para controlar eso? Ahí es donde posiblemente, listo, pueden haber factores en los que te controlen, pero el autocontrol, ¿cómo está? Primero puede ser la voluntad, un factor de autocontrol, o incluso otros aspectos que te ayudan a manejar eso, como cuáles, digamos, visitar a un amigo, hacer otro tipo de actividades, todo esto va recayendo en el tema de autocontrol. Otro aspecto, digamos, en cuanto a los deseos. Posiblemente tú estás obsesionado con algún deseo de irte del país, por ejemplo, o hacer algo que tú quieras hacer nuevo. Pero eso ya se vuelve, en vez de un deseo o un propósito, se vuelve una obsesión. Cuando eso recae, ese es un daño que prácticamente es en ti. Por ejemplo, un deseo sexual. Este es otro aspecto que quiero mencionar aquí porque cuando hay un deseo sexual, posiblemente si es constante ese deseo sexual, ya se puede volver incluso una adicción en temas diferentes. Entonces, por eso es bueno gestionar esto. El consumismo, el exceso y todo esto que prácticamente puede ser muy constante en nuestras vidas y que se vuelve monótono, puede ser algo que ya nos puede manejar un mal o prácticamente nos puede gestionar mucho aspecto de la vida que no sería para bien.
Por tal razón es bueno tener claro el autocontrol. Por eso el autocontrol de nuestras vidas es importante en nuestro diario vivir, es importante en lo que construimos. Es bueno disfrutar la vida, pero con control. Y por eso cada uno somos los pilotos de nuestras vidas. Eso es algo que de pronto quiero decir, la importancia de lo que es el autocontrol. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Juli en cuanto a que nosotros somos quienes deberíamos estar piloteando nuestra vida. Sin embargo, casi nunca es verdad. Casi siempre estamos dejando que sean los demás nuestros amigos, nuestros modelos a seguir, nuestros padres, hasta personas que ni conocemos, quienes rijan y sean los que impongan, digamos que los valores de nuestra vida. Y ahí es donde entra súper en consonancia con lo que hemos hablado el tema de la autonomía. La autonomía es un factor muy importante en nuestra vida, que obviamente es algo que vamos desarrollando y ahí es, digamos, donde se le hace también un llamado a los padres a también dejar que los niños empiecen a tener autonomía, obviamente sin llegar pues a los límites de dejarlos hacer lo que ellos quieran, pero desde pequeños hay que empezar, digamos que a enseñarles a tener mayor autonomía, a ser un poco más independientes en las cosas que ellos hacen, a no sobreprotegerlos a tal punto de se gradúan de la universidad y todavía están viviendo con ellos, no saben cómo hacer nada, ¿sí? Eso me parece tenaz y lo vemos mucho. Por lo menos yo sé que he sido testigo de muchos casos como este. Ahora, la autonomía, ¿de dónde sale? Es una capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por nosotros mismos, ¿sí? Como les digo, es una capacidad que se va desarrollando porque es establecer tus propias normas y regirse por ellas. Ahora, importante, digamos que resaltar que establecer tus propias normas y regirse por ellas no significa empezar a violar las normas de la dignidad humana, por ejemplo. Pienso que también llega como hacia un límite, pero también es saber qué estás dispuesto a hacer y qué no estás dispuesto a hacer. Hay una autora que se llama Carol Reeve que habla de que cuando el nivel de autonomía es óptimo en un ser humano, tú eres capaz de resistir las presiones sociales, ¿sí? Aquí entra mucho el tema del autocontrol que habla Juli, habla mucho el tema de autoimagen, de autonomía, porque finalmente lo que hemos hablado hasta ahora es, llegamos a la misma conclusión en que es algo súper permeable de las opiniones de los demás y de lo que los demás hacen. Y si yo llego a un punto de mi vida en el que conozco cuáles son mis límites, con qué me siento bien, con qué no me siento bien, cuando sé que el respeto, por ejemplo, debe estar por encima de todo, ahí estás teniendo un nivel de conciencia mucho mayor y no vas a dejar que la presión social de, ay, qué bobo, no se va a fumar esto, ay, qué bobo, no le va a decir al otro que es, no sé, un gay o lo que sea, porque eso se ve un montón en los colegios, en las universidades, todo. Cuando uno sabe decir que no, cuando uno sabe cómo imponer el límite, eso es la autonomía. Requiere también un gran nivel de autoevaluación en los aspectos en los que uno está trabajando diariamente. Y pienso que la autonomía recoge mucho de lo que hemos hablado precisamente por eso, como de poderse evaluar a uno mismo en todos los aspectos y decir, bueno, hasta dónde llega la opinión del otro y hasta dónde llega el concepto que tengo de mí mismo y de las cosas que hago y de mis valores. Súper, me parece muy bien lo que agregas, Mari. Esa autonomía es importante. Yo pienso que, pues, tú digo, toda la palabra es importante realmente. Todos tienen un rol muy claro que pueden ser fundamental para nuestras vidas. Y la autonomía tiene uno muy claro entre nosotros. Ahora vamos, yo pienso que el papá de los pollitos. No sé si ustedes piensen lo mismo, chicas, porque yo pienso que es el auto que muchos tienen una percepción diferente. Es un auto que genera, pues, digamos, una discusión a veces incluso entre ciertos autores. El más denominado en este tema de la autorrealización, que es el que vamos a definir, lo menciona mucho Maslow. No sé si alguna vez han escuchado la pirámide de las necesidades que él menciona. Por tal razón, pues quiero hacer un breve resumen de lo que menciona él
para llegar a esa autorrealización, pero para iniciar quiero ser claro. Según Maslow, digamos, la autorrealización es cuando posiblemente se logran todas estas necesidades y se tiene como una combinación de todo eso para llegar a la autorrealización, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de necesidades existen según lo que él menciona? Entonces está la necesidad fisiológica, la necesidad de seguridad, la de afiliación, la de reconocimiento, para llegar a la autorrealización. Sin embargo, pues digamos, hoy en día digamos, porque también quiero citar a otros diversos autores, no voy a mencionar algunos, pero lo que yo leí de algunas personas que nominaban es que no necesariamente para llegar a la autorización se tenía que tener, digamos, como la claridad de todo este tipo de necesidades que mencioné, o lograr todas las necesidades. ¿Por qué? Porque posiblemente uno dirá, bueno, la persona puede estar, digamos, con no haber cumplido su necesidad fisiológica, es decir, posiblemente la persona no se encuentre bien de salud, porque la parte de la salud hace parte de la necesidad fisiológica, pero puede llegar a su autorrealización. Entonces, son unos dilemas que incluso se discuten mucho. Porque mencionas, la autorrealización es claro, cuando tú logras desarrollar todas tus habilidades, logras tus objetivos y metas, cumples tus sueños, puedes desarrollar todo ese potencial humano en algo que tú seas capaz y lo haces. Y es un concepto que para mí tiene validez también. Entonces, eso es un debate que se forma en cuanto al tema de la autorrealización. Pero para eso, quiero inicialmente citar a Maslow, que digamos que dice para lograr la autorrealización según las necesidades. Pues él dice que digamos para lograr la necesidad fisiológica, la persona tiene que tener una alimentación, un descanso, tener incluso relaciones sexuales saludables, debe tener una homeostasis, digamos que es la estabilidad que tiene la persona. Entonces ya digamos cuando se logra puede pasar al de seguridad, una seguridad física que la persona pueda estar digamos sin lesiones, sin algo pues que lo afecte, también de empleo, un empleo estable que le brinde digamos ese sueldo, ese equilibrio financiero para evitar digamos a lo que digamos en el tema de sobrevivencia, porque obviamente el tema de la economía tiene un rol importante en la sobrevivencia de la persona, también aspectos de una buena relación familiar, aspectos de propiedad privada, que digamos no tenga digamos un problema en cuanto que tenga en su zona de confort y que pueda vivir en un lugar tranquilo. Y de afiliación, que sea aceptado ante sus amigos o ante un grupo social, afecto hacia el otro, afecto hacia su pareja, intimidad, que es importante para la persona. Y también el reconocimiento, que es digamos, el autorreconocimiento, que pues incluso lo mencionamos aquí, no lo teníamos claro en estos autos que venimos hablando hoy, y también el tema de confianza. Pues obviamente Maslow lo que mencionaba ya hace tiempo, se debía lograr eso. Para llegar a esa autorrealización, que obviamente ya se llegan a muchos aspectos, como el tema de creatividad, el tema del potencial humano, el tema de desarrollar todas estas habilidades y el tema de ser esa persona que prácticamente pueda desenvolverse en el mundo. En general sería ser una persona que podría ser perfecta, pero pues eso obviamente no lo es. Yo me baso obviamente del concepto y todo lo claro, pero la pregunta para mí, ¿qué es la autorrealización? Yo pienso que es ser uno mismo. Y obviamente saber quién es uno mismo y desarrollar todo eso lo que uno tiene. Eso obviamente es un término muy concreto, pero me gustaría escuchar los conceptos de mis queridas compañeras, empezando por Mari. ¿Tú qué piensas de la autorrealización, que es uno de los autos que yo pienso que es más, no complejo de definir, sino que es más debatible definiéndole? Es más abstracto, yo Exactamente, más pienso, es exacto. un concepto muy abstracto. Yo estaba aquí que me hablaba, yo estaba escuchando a Julián y yo no tengo demasiadas ideas de mi cabeza que no se me vayan a olvidar. Miren, yo la verdad pienso que la autorrealización es llegar como a la esencia de lo que uno realmente es, ¿sí? ¿Yo qué creo? Maslow tenía razón en decir que tú necesitas, digamos, que ir pasando por una serie de niveles, como una escalera, como que si ya tengo la estabilidad de tener algo que comer, un techo donde, pues como arriba mío, donde dormir, si tengo estabilidad económica, esos pasos de los que habló Julia ahorita, me parece que tienen sentido, ¿cierto? Como que, obviamente, o sea, si tú tienes ese tipo de estabilidad, en tu cabeza, me estaba leyendo un libro ayer que decía, si se me van las preocupaciones de mi cabeza, me toca quedarme con mis propios pensamientos, ¿cierto? Entonces, si tú no estás
con la preocupación de, uy, ¿cuándo voy a pagar el arriendo? ¿Con qué lo voy a pagar? No, es que no tengo nada que comer. Si ese tipo de preocupaciones no las tienes en la cabeza, pues claramente vas a tener espacio para pensar más, autorreflexionar, digamos, todo este tema de la autoconciencia que hemos hablado tanto. Sin embargo, aunque me parezca que eso tiene mucha lógica, estoy también de acuerdo con otros autores que han estado en desacuerdo con lo que dice precisamente Maslow, y es que tú no tienes que tener todo resuelto en la vida para empezar un proceso de autoconocimiento y de, pues, que desde el autoconocimiento tú puedes llegar al punto de la autorrealización, ¿cierto? Porque siento que como es un concepto tan abstracto, no tiene como una forma tangible de tú darte cuenta que estás o no estás en ese nivel digamos que, de autoconciencia y de autorrealización. ¿Qué pienso yo? Así como en el ejercicio que siempre nos dicen, empieza como sea, en el momento que sea, en el día que sea, o sea, en el momento en que lo pienses, empieza. ¿Por qué digo este ejemplo tan bobo? Porque nosotros, por ejemplo, para empezar a hacer ejercicio, a los que no les gusta, es como, no, tengo que esperar a que el día esté perfecto, a que yo tenga ganas, a que no haya nadie en la casa, a que me levante temprano, a que no me dé sueño apenas me levante. Si esperas a que todas las condiciones de tu vida estén perfectas, el momento nunca va a llegar. Nunca jamás, o sea, se los puedo asegurar. Y también les doy ahí la recomendación con el ejercicio porque es muy real. Entonces, pienso que sí, pero así como les voy a hablar ya como un poquitico desde la logoterapia, que me di cuenta que es el amor de mi vida este semestre, y que he estado pues leyéndome los libros de los exponentes de la logoterapia, el mismísimo Frank, la mismísima Edith Eger, que fueron víctimas, no víctimas, les pasó el tema del holocausto. Si ellos en la miseria de no tener qué comer, de no tener dónde dormir, de estar, o sea, de no tener absolutamente nada de dignidad humana, pudieron encontrar ahí el sentido de su vida, para mí eso inmediatamente, digamos que echa para un lado la teoría de Maslow, aunque tenga lógica, ¿sí? Entonces, ese es como mi concepto, es lo que yo pienso. Pienso que es posible en el momento que quieras, o sea, es simplemente cuestión de tomar la decisión. Bueno, ¿cuál es mi concepto frente a la autorrealización? Em, es complejo. Para mí, la autorrealización es el desarrollo máximo del potencial personal. Digamos que así la podría definir yo. Y bueno, creo que, bueno, concuerdo con Mari en muchas cosas. No siento que haya, digamos, una jerarquía tan tangible en que si tengo esto, entonces puedo tener lo otro. Si me hago entender, yo siento que el desarrollo máximo del potencial, que en este caso es la autorrealización, puede darse, sí, pues en un momento de la vida. O sea, no es como que haya que tener varias cosas, digamos, resueltas para poder desarrollar tu máximo potencial, porque el potencial es un concepto muy subjetivo y para algunas personas su desarrollo de máximo potencial puede ser cumplir la meta de que quieren ser millonarios o de que quieren trabajar en esta empresa o de que quieren hacer un doctorado y para ellos esa es la meta. Y cuando lo hacen se sienten autorrealizados, pero puede que tengan igual, puede que en el momento tengan de pronto conflictos en sus relaciones personales, afectivas, qué sé yo. O sea, no pienso como que, sí, no pienso que sea jerárquico. O sea, digamos, yo creo que todos pues digamos los que estudiamos psicología o estamos en el campo de las ciencias sociales, hemos visto lo que es la pirámide de Maslow, ¿cierto? Todos hemos pasado por ahí. Es una teoría muy fuerte, pero hoy en día es una teoría que es altamente debatible por varias cosas. O sea, tú por donde la mires, tiene cosas debatibles y así es. O sea, así son las ciencias sociales, todas las teorías realmente son debatibles. Entonces, para mí, el punto, digamos, de la autorrealización, tal vez sí tiene que ver con que, bueno, una persona que en el momento no tiene, digamos, tiene hambre o no tiene un refugio
donde pasar la noche, lo que sea, obviamente no va a estar pensando como, uy, voy a desarrollar mi máximo potencial humano, o sea, no, como que eso claramente no va a pasar porque son necesidades fisiológicas y en eso sí concuerdo mucho, digamos que eso está de primero y para mí, pero eso sí es muy personal, yo pondría la necesidad ¿cómo la llama él? Afiliación y de conexión social, la pondría en la base de la pirámide porque somos seres completamente sociales, digamos, por naturaleza, me parece que es hasta mucho más necesario que la necesidad fisiológica, valga la redundancia, porque un bebé igual humano no puede subsistir sin un cuidador. El humano es el mamífero que más periodo dependiente tiene de todos los mamíferos que existen. Entonces, la necesidad de afiliación es más básica que las necesidades fisiológicas, porque si tú cuando naces no tienes un cuidador, tú no vas a sobrevivir, o sea, vas a morir porque igual no tienes nadie que te alimente y un bebé recién nacido no puede alimentarse. Pero bueno, eso es un tema aparte, pero la autorrealización, sí, o sea, para mí sí es una cosa de pronto momentánea. No pienso que sea como un estado, como que llegué a la autorrealización y me quedo ahí toda la vida, no sé, porque yo pienso que el ser humano es muy variable, pero es una percepción muy personal, entonces no podría como aseverar nada. Esa es como mi opinión al respecto. Es muy válido, claro, como digo, es algo, yo pienso que este tipo de definición suele ser muy subjetivo y también yo pienso que también tiene que, al que le entra, ¿cierto? Al que el concepto que más guste es algo más claro. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el concepto de Maslow, aunque una vez, eso me olvidé contarlo, eso es una chiva, es una primicia para decirlo así. eh, Cristian Hurtado, un profesor de la Luis Amigo, que pues yo doy clase con él en esta universidad, mencionó que, no sé si fue Maslow, no tengo claridad sobre eso porque yo he buscado, pero algún autor decía que ya no, que digamos el tema de necesidad fisiológica, digamos la pirámide, no era necesario, sino como darle un nombre de el gráfico de necesidades fisiológicas, donde porque digamos para llegar a la pirámide tú primero tenías que pasar por uno, como decía Nata, o sea, o sea, todos son importantes, obvio, porque como decía ella, en el nacimiento la afiliación, en el tema fisiológico, obvio, pues si tú no comes, si no vas al baño, si no cumples todo eso, si no respiras, pues obviamente te vas a morir, porque eso es algo biológico que estamos conformados nosotros como seres humanos. Pero si tú no cumples estas necesidades, obviamente te mueres, o prácticamente pasa eso. Pero él explicaba incluso en esa clase que existía un gráfico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un gráfico, imagínense un gráfico de barras de Excel, aparecían las cuatro necesidades y la autorrealización, no en pirámides, sino en barras. Digamos, si el 100% se lograba, y si no el 80, el 60, y eso sí. Y no necesariamente una dependía de la otra para llegar así subiendo. Para mí, este concepto era muy válido porque yo digo, o sea, yo puedo autorrealizarme, pero si no tengo una vida sexual, ¿qué? Si no tengo una afiliación, ¿qué? Entonces son ese tipo de cosas. Afiliación pues ante la sociedad, por ejemplo, en el tema de tener amistades, ¿qué? Entonces son esos dilemas, porque pues obviamente uno se dice, claro, son temas subjetivos que uno va definiendo. Posiblemente ustedes dirán, no, no estoy de acuerdo con Julián, no pone eso, porque tan. Dirán, sí, posiblemente estará de acuerdo, ¿cierto? Pero, pero en esa manera, como decimos, este tema, por eso yo decía que este autor era muy bueno, como que quería escuchar sus conceptos, como futuras psicólogas, como colegas, porque es importante tener claro en cuanto al tema de lo que es la autorrealización. Y ahí es donde le pregúntense a ustedes y le hago la pregunta existencial a los oyentes, ¿ustedes se sienten autorrealizados? Pueden que digan que sí, pueden que digan que no. Con base a lo que ustedes escucharon hoy y con base a lo que saben, pueden responderse. Creo que tenemos también como muy limitado el concepto de autorrealización, porque nosotros en este momento lo que estamos haciendo es intentar, y digo intentar es porque esto no se acerca ni lo más mínimo, porque como dice Juli, finalmente la autorrealización termina siendo algo muy subjetivo, o sea, lo que para ti se sienta como una autorrealización, pero como lo hablamos en el podcast de sentido de vida, así como podemos tener muchos sentidos en la vida, pues podemos, según mi percepción, tener muchas autorrealizaciones. O sea, si para mí mi autorrealización es encontrar mi esencia y desde ahí trabajar hacia afuera y hacia los demás, está bien. Pero también apenas escuché a Nata, yo dije, ay, pero yo esa también la había pensado porque no la había dicho. Si es llegar a mi máximo potencial, ¿sí? Si es lograr, digamos que, liberarme de mis creencias limitantes. O sea, siento que tiene tantas
tantas variables y es algo tan subjetivo, pero al mismo tiempo siento que así todos le tengamos definiciones diferentes, de cierta forma todas se unen y creo que tenemos como esa capacidad de conexión que hace que precisamente la autorrealización de todos no sea algo limitado a una sola cosa, sino que pueda ser a muchas cosas en la vida que nos hagan sentir de esa forma. Yo quería decir algo chiquitico con lo que dice Mari, que me parece demasiado válido. Para mí, la autorrealización se descompone en realizaciones chiquitas que se van dando a lo largo de la vida. En un periodo de mi vida, yo me puedo sentir realizada porque entré a la universidad de mis sueños y para mí ese momento es de realización personal y de máximo desarrollo del potencial que yo tenía hasta ahora. Pero es que el potencial humano nunca se acaba. Yo tengo digamos que, pongámoslo en estos términos, aunque todos sabemos que no es tan simple, pero digamos que yo tengo una carga de potencial, por decirlo así, cuando me gradúo del colegio. Hago lo que tengo que hacer y entro a la universidad de mis sueños, por ejemplo, como los estaba diciendo. Para mí es un momento de realización personal, pero a partir de ahí empiezo a estudiar lo que quiero estudiar y empiezo a adquirir más conocimiento, pues obviamente en el contexto, digamos, académico empiezo a tener más experiencias y de ahí empiezo a tener otra carga chiquita de potencial que me va a servir para realizarme cuando me gradúe, por ejemplo, con honores o cuando me acepten por mi promedio en un posgrado que yo quiero hacer. Y esa es otra realización chiquita que está en los pequeños momentos que yo consideraría de autorrealización humana, porque finalmente siempre estamos creciendo, o sea, es como que siempre vamos a tener metas diferentes y llegar a esos estados pequeños de realización, para mí es lo que componen los estados de autorrealización, que como les decía son muy variables. Pero claro, o sea, todo lo que dice Mari me hace pensar mucho en eso, porque ella habla precisamente de que, claro, como hablábamos en el programa de sentido, si tenemos, o sea, el sentido de vida no es una cosa, no es solo un, un, un elemento o lo que sea, podemos tener muchos sentidos en nuestra vida, así como podemos tener muchas pequeñas realizaciones que sean momentos de máximo desarrollo de nuestros diferentes potenciales en los diferentes ámbitos de nuestra vida, en el académico, en el personal. Hay mujeres para las que estar embarazadas, lograr estar en embarazo significa un momento de autorrealización porque es el sueño que han tenido toda su vida, ser madre, pero eso no quita que también se sientan autorrealizadas cuando logren terminar el doctorado que están haciendo. Entonces, sí, ven, o sea, sí, o sea, para mí es eso, yo lo considero de esa manera, creo que es como mi percepción. No, y yo valido tu percepción, es realmente muy buena, porque como digo, es algo muy subjetivo, como la persona que quiera lograr su punto desarrollado y todos los aspectos. Por eso es que yo digo que independientemente el ser humano es un ser evolutivo en todos los aspectos, no en tanto el tema del crecimiento, sino en todos los aspectos, en tema de habilidades, en tema de que... A mí me preguntó una profesora, incluso yo le contesté, ¿usted cómo se define, Julián? Yo me defino una forma dentro de, eso me lo pregunté en 2017, yo me defino una forma y yo me defino de otra en el 2021. Yo no soy el mismo que estoy allá, ¿no? Que yo ahorita tengo barba, ya soy psicólogo, en el tiempo era, no sé, un panguanito ahí más de esta sociedad, como hoy lo sigo siendo. Pero ese concepto va cambiando en cuanto a todo ese tipo de cosas. Por eso, somos un ser evolutivo, somos un ser que vamos logrando cosas interesantes. Y me gusta mucho lo que dice Nata en cuanto a eso. Por eso yo pienso que, como les digo, y la pregunta sea, nos las hacemos aquí nosotros y no la respondemos. Porque yo pienso que al fin y al cabo somos tres psicólogos que al fin y al cabo también podemos incluso entrar en discusión y decir, ¿ustedes se sienten autorrealizados? Yo realmente en este momento no me siento autorrealizado. He logrado un punto de autorrealización, falta más. Y yo pienso que uno no sabe, yo pienso que la autorrealización se va logrando poco a poco, o se logra en etapas. Listo, logré la universidad, me autorrealicé en cierto punto, vamos a otro punto. Bueno, no sé, esas son ideas que pronto se me forman a mí en la cabeza y yo digo eso. Desde mi teoría de Julián Cuervo, sin va a ser de autores. Finalmente yo creo que la invitación que yo les hago desde lo personal, no hablando pues ahora como grupo, es dejar de vernos como seres limitados. Pienso que eso envuelve mucho lo que hablamos en este podcast, que me encantó. Aparte, me quedo mucho con lo que dijo Nata de las pequeñas realizaciones, me pareció
tiernísimo y demasiado aplicable. Entonces, sí, yo creo que esa es la invitación. Les agradecemos muchísimo por haberse quedado escuchando esto. Esperamos que las reflexiones que estemos haciendo acá les sean de utilidad para autoconocerse y hacer todos los autos de los que hemos estado hablando en este programa. Los esperamos la próxima semana para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Personalmente Podcast en Instagram y en YouTube, y en Spotify como Personalmente. Los esperamos entonces en la próxima para que sigamos hablando personalmente. Muchísimas gracias y cuídense mucho.